operación militar especial, como la denomina Rusia en Ucrania, ya arriba prácticamente a su día número 50. Y a propósito, el presidente Putin ha reafirmado que los objetivos de su país en el territorio vecino se mantienen hasta ser alcanzados. Sobre esto mismo ya se ha titulado enormemente y son numerosas las aristas e interpretaciones alrededor del mundo, así como la postura de Occidente, la OTAN y Kiev. Lo cierto es que con todo y las presiones económicas contra el gigante euroasiático de Estados Unidos y sus aliados, Moscú parece mantenerse a pie, según sentencia su mandatario. ¿Hasta qué punto continuará este juego en el tablero de ajedrez internacional? Esto es Detrás de la Razón. Les saluda Dani Pérez Díaz y así iniciamos. La madrugada del 24 de febrero, el presidente de Rusia anunció el lanzamiento de una operación militar especial en Ucrania para proteger al pueblo de la región de Donbass del genocidio ucraniano. Desde Moscú aseguraron que el país seguirá su noble operación y alcanzará sus objetivos planeados en Ucrania. Uno de ellos, garantizar la seguridad de Rusia. То, что мы делаем, помогая людям, спасая их от себя, с одной стороны, а с другой стороны, предпринимая меры обеспечения безопасности самой России, очевидно, что другого выбора у нас не было. Это правильный шаг. И то, что цели будут достигнуты, нет никаких сомнений. Desde el principio del conflicto ucraniano, Occidente intentó sacudir la economía rusa al imponer distintos paquetes de severas sanciones, pero desde el Kremlin enfatizaron que el país sobrevivió a la guerra de relámpago económico de sanciones internacionales. Тот блицкриг, на который рассчитывали наши недоброжелатели, он, конечно, не состоялся. Это очевидно, наша финансовая система, промышленность работают ритмично. Конечно, есть проблемы, иначе ставка бы не выросла Центрального банка до 20%. Но, как вы знаете, ЦБ принял решение о снижении этой ключевой ставки. И, в общем, это соответствует тем макроэкономическим параметрам, которые сложились. Оказалось, что российская экономика, финансовая система достаточно прочно стоят на ногах. Además, Putin destacó que Rusia no pretende estar ni quedar aislada. А мы не собираемся изолироваться. А жестко изолировать в современном мире вообще невозможно никого, а уж такую огромную страну, как Россия, точно невозможно. Поэтому мы будем работать с теми нашими партнерами, которые хотят взаимодействовать. Además, Moscú aseguró que puede redirigir fácilmente las exportaciones de sus vastos recursos energéticos a los países lejos de Occidente. Безусловно, и мы сталкиваемся с проблемами. Но для нас открываются альтернативные возможности, варианты и новые окна возможностей. Так, что касается российской нефти, газа, угля, мы сможем увеличить их потребление на внутреннем рынке, стимулировать глубокую переработку сырья, а также нарастить поставки энергоресурсов в другие регионы мира, там, где они действительно нужны. En este mismo contexto, el canciller ruso levantó su voz contra lo que llamó el uso de Kiev como un trampolín por parte de la Unión Europea y Estados Unidos para la eliminación definitiva de Rusia. Denunció que el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, está convirtiendo al bloque en una máquina de guerra de la OTAN. Allí el panorama, las impresiones, las reacciones que vamos a analizar de inmediato con nuestros expertos en la materia. Gracias a nuestro equipo de redacción y producción por este paquete informativo. Vamos de inmediato a conocer el perfil de nuestros analistas. Con nosotros hoy Fernando Casado, analista internacional, experto en temas de la región, profesor universitario desde Rosdohan, Irlanda. También nos va a acompañar Daniel Lobato, analista internacional, experto en geografía e historia desde la capital española, Madrid.
Ya están con nosotros conectados, damos rápidamente la bienvenida, muchos puntos de los cuales hablar. Voy a iniciar contigo, Daniel, y te saludo. Bienvenido como siempre. Hemos visto pues dos puntos claves que reafirmó Putin sobre los objetivos de su operación militar especial en Ucrania. Vamos a repasarlos. Uno, proteger a la población pues del Donbass, de los ultranacionalistas y nazistas. Y dos, garantizar la seguridad de Rusia. Pero tras 50 días ya desde que estallara el conflicto, ¿cómo, Daniel, mantiene, crees tú, Moscú la consecución de estos objetivos que además han tenido tantas interpretaciones y alegatos desde la contraparte y buena parte de la prensa internacional y occidental? Buenas tardes, buenas noches, muchas gracias, Dani, por la invitación. Un saludo a mi contertulio, a la audiencia de Hispan TV, al equipo también. Bueno, desde la otra parte, como tú bien decías, la otra parte está secuestrada bajo el marco doctrinal de las guerras de Estados Unidos de máxima devastación y pavor. Lo hemos visto en las guerras de Afganistán, especialmente la de Irak, con una destrucción masiva y una aniquilación masiva de la población civil, sin importar ni mirar ningún tipo de legalidad internacional de protección y bueno, y por eso está Julian Assange muriendo, agonizando en un calabozo, con posibilidades de terminar sus días en una cárcel norteamericana por desvelar esos crímenes de guerra descomunales por parte de Estados Unidos y de sus aliados, también de Reino Unido. Entonces, ese es el marco, digamos, al que la prensa occidental estaba acostumbrado en cuanto a las acciones militares y claro, no han querido escuchar en ningún momento a Rusia, no han querido entender cuál era el marco del objetivo de Rusia. Y bueno, así han presentado como un inmenso fracaso el que ahora, si las tropas rusas se han retirado de Kiev, se han alejado de Kiev y no han conseguido tomar las ciudades. Es que no han querido escuchar, primero no han querido escuchar nunca a Rusia exigiendo que los acuerdos de Minsk se mantuvieran, que se aplicasen correctamente, que Ucrania fuese un país neutral como es su obligación en la geopolítica, en la historia no existe la soberanía absoluta y no han querido escucharle tampoco en diciembre cuando Rusia presentó una oferta de diálogo a Estados Unidos y no han querido escuchar cuando Rusia ha dicho que iniciada esta acción militar iba a salvaguardar sus objetivos. ¿Y esos objetivos cuáles eran? Bueno, pues no era tomar ni Kiev, ni ocupar toda Ucrania, ni masacrar a la población civil ucraniana. Era, por supuesto, ocupar, proteger a la población del este de Ucrania, la población ruso-hablante del Donbass, también entablar un puente terrestre con Crimea, y ahí entra en función también en vigor la ocupación de Mariupol, y probablemente, y cuanto más tarde Zelensky en sentarse de verdad de forma sincera a plantear qué es lo que piensa hacer Ucrania con respecto a sus minorías rusohablantes. Ya probablemente los acuerdos de Minsk están ya muertos y habrá que pensar en otras conversaciones, como en teoría se tienen que estar desarrollando seriamente, pero en el momento que Zelensky no se tome esas conversaciones seriamente, lo que corre el riesgo realmente es de que Ucrania acabe convertida en un país sin litoral marítimo y que al final Rusia acabe llegando incluso a Odessa y acabe siendo un país sin costa litoral Ucrania, ¿no? Entonces, esos son los objetivos de Rusia. Nunca han sido ocupar todo el país, por supuesto, y por supuesto algo importante que dijo, y ya acabo con esto, que dijo ayer Putin, es que el mundo de hoy ya no es tan sencillo, tan simple como el de la Guerra Fría. Es un mundo mucho más complejo en el que nadie va a tener la hegemonía y ya se acabó el mundo unipolar. Y desde luego, y imagino que lo trataremos después, en el suicidio de Europa que estamos asistiendo, asistido por Estados Unidos, el suicidio voluntario de Europa, pues lo que estamos viendo en la otra parte es que el rublo se ha apreciado frente al dólar a niveles anteriores de la operación militar y que Arabia Saudí, por ejemplo, pues va a pagar a China, va a vender a China en petroyuanes el petróleo que le va a suministrar a China, ¿no? A ese punto, Daniel, vamos a llegar. Voy primero con Fernando para contrastar posturas. Fernando, la misma interrogante, pues haciendo quizás un repaso ya de estos 49, 50 días de operación, los objetivos de Rusia que vuelve a reafirmar el presidente Putin y lo que se sigue diciendo pues desde parte de la comunidad internacional. Adelante.
¿Qué tal, Daniel? Un saludo a tu tocayo, Daniel Lobato. Bienvenido, un saludo. Bueno, yo creo que podríamos hacer una lectura, diría yo, positiva y negativa, ¿no? Si nos ponemos un poco en los zapatos de Putin. Obviamente estamos presenciando un ataque propagandístico occidental en todo lo que tiene que ver con la cobertura de Ucrania. La OTAN y los países occidentales están involucrados en esta guerra, entonces tienen que dar, por supuesto, siempre una propaganda negativa de Putin y tienen que dar un posicionamiento positivo de los objetivos que ellos han buscado, provocar a Rusia y también del desarrollo de la guerra, ¿no? Ahora bien, lo mismo está haciendo también Putin. Recordemos también que la libertad de expresión y la censura están produciéndose también en Rusia, al igual que están produciendo en Occidente, ¿no? Esto, la primera víctima, ¿no?, cuando hablamos de un conflicto bélico, pues es normalmente la libertad de expresión. Entonces, yo creo que está claro que el poderío militar ruso es obvio porque se pasea por el territorio ucraniano más o menos a sus anchas, ¿no? Decide si llevar un cerco a cabo en contra de Kiev, decide si levantarlo y concentrar, como está haciendo ahora, su poderío militar en el Donbass. Ahora, tengamos también en cuenta que probablemente lo que habrían deseado, sin duda, las autoridades políticas y militares en Rusia es haber acabado con el gobierno de Kiev o haber puesto en fuga a Zelensky hace mucho tiempo y no lo han conseguido. Haber acabado con la resistencia de Ucrania y que hubiera caído la capital y no lo han conseguido. Y entonces ahora, pues de alguna forma, están volviendo a repensar cuáles son esos objetivos militares tan importantes. Está claro que la misión principal desde el punto de vista de Rusia, una intervención además militar que apoya la inmensa mayoría de la opinión pública rusa, pues es proteger a la población rusoparlante, proteger a aquellos que se sienten identificados y al mismo tiempo ratificar su anexión de Crimea. Entonces, si antes de la guerra Ucrania controlaba 2/3 del Donbass, pues ahora tenemos que tener en cuenta que de Lugansk Rusia controla alrededor del 90% del territorio y de Donetsk, de la provincia de Donetsk, aproximadamente el 54% del territorio. Ahora bien, lo cierto es que Mariupol se está resistiendo, Kharkov, que está cerca de la frontera con Rusia, tampoco es una ciudad, la segunda más importante, que haya logrado caer. Es una extensión amplia, es una extensión complicada y los objetivos militares pues son lentos. ¿Que esto entraba dentro de las ecuaciones de Rusia? Probablemente. Ahora, que los deseos de Rusia habrían sido quebrar esa resistencia mucho antes, también es cierto. Entonces, bueno, es difícil también saber cuáles son pues las bajas, la moral que se ha cobrado también esta guerra, tanto en el ejército ucraniano como en el ejército ruso, que eso, y supongo que iremos viéndolo conforme vaya pasando el tiempo y probablemente también después de que el conflicto termine, pero desde luego que es un conflicto que se ha enconado, que es lento y que está costando muchísimas bajas, tanto civiles de la población ucraniana como también militares de parte y de parte. Precisamente iba a este punto antes de pasar al tema económico que ya Daniel pues ponía sobre la mesa, porque sin ánimos de deshumanizar, por supuesto, a las víctimas mortales ni tampoco a quienes han tenido que refugiarse, si colocáramos en una balanza, Daniel, esos objetivos rusos tras estos 50 días de conflicto, ¿quién ha perdido más? ¿Quién ha ganado más? ¿Qué dirías tú? Bueno, efectivamente respaldo lo que dices, ¿no? En las balanzas, quien pierde siempre en toda guerra es la población civil, la ucraniana, como anteriormente la ucraniana de habla rusa desde 2014, los 14.000 víctimas ucranianas también a cargo del gobierno, de los distintos gobiernos ucranianos, ¿no? Entonces hay un cúmulo de miles de víctimas en estos momentos. Además, lo que sí hay que destacar es que, a diferencia, como he dicho al principio, de las guerras de máxima devastación y pavor de Estados Unidos, que por ejemplo si uno consulta las bajas civiles en Irak, ya no hablo de la época del bloqueo del 91 al 2003, sino solamente a partir de 2003 por parte de Estados Unidos se atiende a una media de unas 600 víctimas civiles diarias, de media. Eso por órganos tan neutrales como, por ejemplo, la revista médica The Lancet, que es una revista médica occidental. Sin embargo, aquí las cifras que se han dado en la ONU hace ya casi un mes, al primer mes de inicio de las operaciones, hablaban de una media de en torno a 30 víctimas civiles diarias. Por tanto, la estrategia es completamente diferente
aunque tengan exactamente la misma importancia y sean una misma tragedia, toda víctima civil. Ahora, a partir de ahí, ¿quién pierde y quién gana? Bueno, Putin, incluso aunque alcance sus objetivos de asegurar todo Donbass, incluso Kharkov, o incluso alcanzando Odessa, y pudiera acabar quedándose, anexionándose todo el litoral marítimo anteriormente ucraniano hasta Odessa, también sufre una derrota, ya no solo una derrota en la parte internacional, en cuanto ha sido el que ha iniciado teóricamente un cruce de fronteras con su ejército, pero sufre una derrota en cuanto a Ucrania. A él le resultaba mucho más interesante que Ucrania se mantuviese como una Ucrania plural, que compensase una parte, digamos, rusohablante, toda la parte del este, compensase toda la otra parte hipernacionalista del oeste. En este caso ya la Ucrania que quedase de resultados de conquistar todos los objetivos Rusia sería una Ucrania completamente ultranacionalista, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, bueno, tenía otro elemento que quería tocar. Ese sería un aspecto. En segundo lugar, es cómo esta operación ha desencadenado algo no tan previsto, que era la absoluta subordinación europea o sumisión europea de las mascotas europeas a Estados Unidos, sin que Francia, aquellos amagos de Francia, incluso de Alemania, tan dependiente del gas ruso, pues de buscar, como hace 20 o 30 años o 40 años, por ejemplo, un Olof Palme o un Willy Brandt hubieran buscado, los socialdemócratas alemanes o suecos hubieran buscado una fórmula de negociación, hubieran apostado por la paz rápidamente. Eso no ha sido así, ha sido una absoluta subordinación, e incluso más allá, países tradicionalmente neutrales como Finlandia o como Suecia también, que busquen la entrada en la alianza atlántica, en la agresiva alianza atlántica. Eso por otro lado. Por el lado de Estados Unidos, bueno, yo creo que el lado de Estados Unidos también hay derrotas. La falta absoluta de confianza internacional en Estados Unidos. Hay que recordar el escasísimo apoyo a las sanciones infinitas que se le han aplicado a Rusia. Solamente, digamos, las mascotas europeas, Japón y Australia han secundado las sanciones que Estados Unidos ha impuesto a Rusia y que se van a poner en contra. Y sin embargo, el resto del mundo está operando. Ya he nombrado antes Arabia Saudí con China, ya hemos nombrado otras alianzas que siguen operando, o comerciales que siguen operando con Rusia. Y además, esa visión por parte del resto del mundo de que Estados Unidos no es de fiar, que Estados Unidos se incauta los fondos soberanos de Afganistán para pagar a las víctimas del 11S, o los fondos soberanos de Rusia, o los fondos soberanos de cualquier país. Y por tanto, esa desconfianza en el sistema monetario de Estados Unidos y además en el dólar va a ir creciendo hasta el punto de que, y acabo con esto, hoy la secretaria del Tesoro de Estados Unidos en 30 segundos ha dicho: el dólar no va a dejar de ser nunca la moneda, la divisa principal del mundo, y 30 segundos después ha dicho: tenemos que hablar y convencer a China de que no reemplace el dólar. Por tanto, esos son los miedos y las pérdidas de Estados Unidos y Occidente, ¿no? Y justo a esta arista iba, Daniel, porque cuando te preguntaba quién ha perdido más, quién ha ganado más, y pasó pues el testigo a Fernando, en este sentido también el presidente Putin alegaba que aún así, con las sanciones, con las presiones económicas, no han podido aislar a Rusia ni derribarle su economía. ¿Qué tan compacto es esto, Fernando, viendo lo que está pasando con el gas, con el tema de las monedas de pago, entre otros? ¿Se podría decir que le salió el tiro por la culata a Occidente, sobre todo a Estados Unidos, con este tema de las sanciones a Rusia? Sí y no. Yo creo que Occidente es consciente de que va a ser muy complicado aislar a Rusia, ¿no? A una de las principales economías, al país más extenso del planeta y el segundo país más importante en cuanto a su poderío armamentístico. Ahora bien, yo creo que sí que habría que matizar quiénes son los vencedores y quiénes son los
vencidos en todo este conflicto, en donde creo que hay más vencidos que vencedores, ¿no? Y por supuesto creo que los principales vencidos son Ucrania, ¿no? Que es el teatro de las operaciones militares y que va a quedar completamente destrozada, ¿no? Después habrá que ver a quién se le da el negocio de la reconstrucción, porque en toda guerra hay como varios momentos y varios negocios muy dinámicos. Uno es el tráfico de las armas, que es el actual, ¿no? Occidente está armando continuamente a Ucrania, y eso en sí mismo pues dinamiza la industria armamentística, que siempre requiere de guerras para su renovación. Pero después de la devastación viene la reconstrucción, y ese también es un pingüe negocio en el que estoy seguro que también las naciones europeas y sobre todo las estadounidenses ya están viendo cómo llevar a cabo pues eso, la reconstrucción a nivel de todas las infraestructuras, a nivel de todas las empresas, y por supuesto también la introducción de una nueva economía de libre mercado de acuerdo a los intereses de estas grandes empresas foráneas. Ahora, igual también pierde Occidente, pero la Unión Europea, porque ha llevado un conflicto tan grave como el que se está viviendo actualmente en Ucrania a sus propias puertas, ¿no? Y donde además es un gran perdedor la Unión Europea, porque su socio estratégico a nivel energético, que son recursos de los que carece la Unión Europea, es actualmente uno de sus mayores enemigos a nivel geopolítico. Con lo cual la tan ansiada estabilidad euroasiática, el eje Moscú-Berlín, pues eso está completamente roto. ¿Quién gana de todo esto? Pues quien gana obviamente es, creo que desde el punto de vista geopolítico, más allá de lecturas que pudieran afectar a la imagen del actual presidente de los Estados Unidos, quien gana de tener una Europa desunida y en confrontación, y donde también la Unión Europea se vuelve más dependiente de sí, es Estados Unidos, ¿no? Que además, como ya mencionaba antes, probablemente ya está poniendo el ojo en la reconstrucción de Ucrania, pero que al mismo tiempo ve a sus socios europeos una vez más, primero desunidos a lo interno y después dependientes también de los designios de los propios Estados Unidos. Entonces, aquellos gasoductos tan importantes como el Nord Stream para Alemania, pues se ven ahora mismo en una situación muy complicada, donde encima el presidente de Ucrania se atreve además, por ejemplo, a ningunear a Olaf Scholz, el canciller alemán, o a decirle a cada uno de los parlamentos europeos y a cada uno de los dirigentes de Europa qué es lo que tiene que hacer y qué es lo que no tiene que hacer, ¿no? O sea que hemos llegado también a una situación bastante surrealista. Y otro gran ganador, pescando a río revuelto, por supuesto, de manera indirecta, que se ha puesto mirando para otro lado de perfil, es China, en donde la posición también difícil de aislar a Rusia, pero al mismo tiempo las sanciones están tocando la economía rusa. El propio Putin ya ha reconocido que debido a las sanciones y debido a la situación en la que muchas de sus empresas, las empresas rusas, han bajado en su actividad económica, él mismo ha afirmado que al menos 60.000 personas han perdido el empleo en Rusia, ¿no? Y otras muchas estarían en una especie de vacaciones, otros muchos miles en una especie de vacaciones obligadas, ¿no? Entonces, ¿en brazos de quién se va a tener también, sobre todo en lo económico, que echa Rusia? Pues en los brazos de China, ¿no? Que también creo que es uno de los grandes ganadores en esa situación. Entonces, la mayor parte de quienes están en el teatro de operaciones pierden, y los poderes geopolíticos en la sombra ganan. Bueno, un panorama allí bastante claro en esta balanza que nos explicas, Fernando. Definitivamente es un tema que nos va a seguir dando mucha tela que cortar para una próxima edición. El tiempo pasó volando, pero seguro nos reencontraremos en un nuevo Detrás de la Razón para ver cómo sigue el curso de lo que serían pues unas posibles negociaciones o acuerdos, si se concretan de aquí en más, y pues la situación que pueda seguir aconteciendo en este conflicto. Gracias, Daniel. Gracias, Fernando. Hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias por la invitación. Bueno, y el panorama, por lo pronto se sabe que las negociaciones ruso-ucranianas sobre un acuerdo para resolver la situación allí en Ucrania continúan y se llevan a cabo en formato online, según lo explicó la portavoz de la Cancillería rusa, María Zaharova. Mañana vamos a cambiar de tema. Estados Unidos bate récord del mayor número de tiroteos masivos en 2 años. Lo estaremos analizando como de costumbre. Nos vemos mañana. Que pasen buena jornada. Cuídense mucho.